nosotros abrimos nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Repito el pasaje, primera de Pedro 5, 5 y 6. ¿Me ayudan a leer en voz alta el texto? ¿Me acompañan, por favor? Adelante. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Déjenme repetir la última parte del versículo 5. Dios resiste a quienes. Levanten la mano los soberbios que vinieron esta mañana al salón. Pero da gracia a quienes, a los humildes. La exhortación del Espíritu Santo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios haga algo. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer el Señor? Según ese versículo, ¿qué quiere hacer Dios? Dígalo. No necesitas ser teólogo para entender la palabra. Para que Él, ¿qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Fíjese, eso es impresionante, ¿no? O sea, que Dios quiere exaltarme. Se ha exaltado Él. Honor y gloria solo a Él, por supuesto. Pero ese texto dice que Dios me quiere levantar, subir, elevar. ¿Verdad que no nos la queremos luego? Eso es lo que Dios quiere con tu vida y con la mía. Cuando fuere tiempo. El tema de hoy, la mejor forma para subir es bajar. La mejor forma para subir es bajar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, usando tu bendita palabra, nos instruya, nos equipe, nos anime, fortalezca, pero corrija. Usa tu palabra, Espíritu Santo. Tú eres el enviado por el Padre y por el Hijo para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Danos de tu gracia, Señor. En lo personal, asísteme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les comparto una tipo, ¿cómo se llaman estas de animalitos? Historias con animalitos, fábulas. Una tipo fábula. 2 ceros, es decir, números aritméticos, 2 ceros, discutían entre sí quién valía más. Uno de esos ceros era alto, esbelto, delgado. El otro era bajito y redondito. Hasta que alguien les dijo que en realidad valían lo mismo. ¿Cuánto valían esos ceros? Nada. Pero que con una buena actitud, en el lugar correcto y al lado de otros, un cero que puede valer mucho, de hecho muchísimo. A veces así somos nosotros, mis amados, como estos ceros. Sentimos que valemos más que otros y nos sentimos merecedores de todo, ¿a poco no? Sobre todo los hijos en casa, sin darnos cuenta de que lo que somos y tenemos, ¿a quién se lo debemos? A Dios, pero también a otros de los cuales Dios se ha placido usar. La verdad es que la Escritura claramente dice que tú y yo valemos muchísimo por 2 vías. Primero, por creación, valemos porque Dios nos creó. Pero en segundo lugar, valemos por redención. Valemos porque fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos caminar en ese valor, el valor que Dios nos da. Pero al mismo tiempo cuidar de no sentirme superior a los demás, pues a los ojos del Señor todos somos iguales. Y hay una realidad, todos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Hoy vamos a reflexionar en esa virtud que nos permite tener conciencia
de nuestras virtudes y defectos delante del Señor y de los demás. Y esa virtud la Escritura le llama humildad. Yo entiendo que hay una tendencia en la mayoría de nosotros de atender un mensaje inspiracional, motivacional, que me dé la solución particular a ciertas cosas que estoy requiriendo. Incluso, ¿verdad? Somos o tenemos la tendencia de nombrar mensajes o escribir libros, 7 pasos para, 5 consejos para, 3 elementos que te llevarán a, ¿verdad? Es la tendencia. Pues hoy voy a hablar de una virtud que no tiene mucho que ver con esa clase de pasos, pero sí es fundamental, mis hermanos, de hecho indispensable para que Dios me levante, con todo lo que eso implique para tu vida. El texto claramente dice para que Dios me exalte, pero primero, ¿qué tengo que hacer? Humillarme, bajar. Por eso, mis hermanos, el consejo de este texto que leímos inicialmente, claramente de ahí derivo esa frase: la mejor forma de subir es bajar. Hablaré pues de la humildad. ¿Qué es la humildad? Hablaremos de algunas de sus recompensas y cómo desarrollar esa virtud cristiana. ¿Qué es la humildad? Pues es difícil dar alguna definición. Más bien la humildad se puede describir. Como dije hace un instante, es tener conciencia de nuestras virtudes, pero de nuestros defectos. Humildad es ser honestos con nosotros mismos, agradecidos por lo que Dios me ha dado, agradecidos por lo que Dios me da, por lo que me seguirá dando. No sentirme superior a nadie, tampoco inferior. Es entender que depende mi vida totalmente de Dios y también depende mi vida de los medios que Dios quiera usar para mi bien. La humildad pues es reconocer aptitudes, talentos. Ahora, la humildad tampoco es una señal de debilidad o de timidez o de temor, sino más bien es una indicación que sabemos que nuestra fortaleza no depende tanto de nuestras capacidades, sino viene de Dios. La persona más humilde en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿fue el tímido? ¿Fue débil? De ninguna manera. No ha habido persona más valiente que ha estado entre nosotros. Podemos ser humildes entonces, pero a la vez audaces, valientes, como nuestro Señor Jesucristo. Hay acciones y actitudes que manifiestan claramente la humildad. Pedir ayuda, a veces nos cuesta trabajo, sobre todo a los caballeros, ¿verdad? Los varones. No se diga cuando nos perdimos en alguna ciudad manejando, no queremos ayuda, queremos resolverlo nosotros solos. Aceptar nuestros errores es una indicación de que somos humildes. A nadie le gusta que le señalen sus errores y decirle y demostrarle que se equivocó. Requerimos ser humildes para entender esto. Estar abiertos a aprender. No lo sabemos todo, mis hermanos. También humildad significa reconocer que el otro vale tanto como yo y tiene mucho que aportarme. Humildad es estar dispuestos a ceder. Queremos siempre ganar las discusiones, imponer nuestros criterios, demostrar que tenemos razón. La verdad es que eso no es cierto todas las veces. Dispuestos a ceder, modestos y agradecidos cuando el éxito venga a nosotros. A propósito de esto de ser modestos y agradecidos cuando el éxito viene, leí una anécdota interesantísima de un matrimonio formado por, obviamente, la señora y un caballero. El caballero era el director general de una empresa transnacional y se detienen en una gasolinera a cargar gas. Mientras el caballero se baja a pagar, la señora entabla conversación con un señor y se ve mucha confianza y le llamó la atención al esposo de esta situación. Total, paga, carga la gasolina, el despachador, se suben al auto y arrancan y van los dos pensativos manejando el señor. Y la señora le dice que el joven que estaba ahí había sido su novio en la juventud antes de conocer al marido actual. Y siguen caminando, ¿verdad? Manejando y pensativos los dos. Y entonces el caballero le dice: ya sé que has de estar pensando. Estás seguramente pensando que qué bueno que te casaste con un director general de una empresa transnacional y no con un simple despachador. Y la señora se queda pensando y le responde: mira, de hecho estoy pensando lo siguiente. Estoy pensando que si me hubiera casado con él,
Él sería el director general de una empresa transnacional y tú solamente un despachador. Humildad es reconocer lo que somos. Y estas actitudes de humildad, mis hermanos, que yo creo que no nos cuesta mucho en trabajo entender qué es la humildad y sus expresiones, según la palabra de Dios, y le aseguro, la experiencia de la vida humana demuestran que la humildad trae muchas recompensas. La humildad es una virtud cristiana que nos trae a los hijos y a las hijas de Dios y a las personas en general que le ejerzan muchas recompensas. Para nosotros los hijos de Dios hablemos de alguna de esas recompensas. La primera y la más importante es esta: ser como Jesucristo. Punto. Creo que esa será la mejor recompensa, mis hermanos. Ser como mi Señor Jesucristo es. En Mateo 11:29, Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo siempre he dicho que el ABC de la vida cristiana es aprender de Jesús dos cualidades: mansedumbre, pero humildad. Creo que será entonces mi primer recompensa, mi primer beneficio, ser como es mi Señor Jesucristo. ¿No le parece suficiente recompensa actuar como Jesús lo haría en determinadas circunstancias? ¿Qué mejor beneficio o logro puedo recibir de Dios que el ser como mi Señor Jesucristo? Porque Jesucristo integra finalmente todo lo que Dios quiere que tú seas y tengas. Primer recompensa entonces, ser como mi Señor Jesús. Subraya eso, por favor. No hablaré mucho de ese punto. Yo espero que el Espíritu Santo y la palabra te convenzan de esta poderosa recompensa o beneficio de la humildad. Ser como mi Señor, ser como mi Maestro. Segunda recompensa, según el texto que leímos al inicio, lo voy a leer nuevamente. Igualmente jóvenes, de Primera de Pedro 5, del 5 al 6, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y subraya el apóstol Pedro: vístanse de humildad. Es la instrucción: vístanse de humildad. Porque argumenta, citando un pasaje del Antiguo Testamento, de hecho un proverbio: Dios resiste a los soberbios, pero en cambio da gracia a los humildes. Dos opciones delante del Señor: resistencia de parte de Él o gracia. Versículo 6: humillaos pues. La argumentación anterior es poderosa, es contundente. Por lo tanto, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero la manera como termina el versículo nos habla de una recompensa preciosa: para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Así es que, segunda recompensa al ejercer esta virtud cristiana es recibir la gracia de Dios y ser exaltado por Él. Recibir la gracia de Dios y ser exaltado por Él. Una actitud soberbia no provocará en Dios jamás esto, pero una actitud humilde sí. Recuerdo un testimonio hace muchos años, cuando mis hijas empezaban a asistir a una capacitación de un ministerio que se llama Juventud con una Misión. Leí de un testimonio de este ministerio de unos jóvenes misioneros que fueron a ministrar, a predicar el evangelio a una plaza muy importante en Buenos Aires, Argentina. Y entonces los jovencitos hicieron sus mejores dramas, sus mejores cantos, sus mejores danzas, el mejor mensaje, materiales de primera calidad para distribuir a los asistentes. La verdad es que nadie los tomaba en cuenta. Todo el mundo pasaba y los despreciaba, los rechazaba. Algunos dicen que los argentinos tienen un poquito de problema con el tema del orgullo. La verdad es que eso no sé si sea cierto, pero tienen fama los argentinos. Y bueno, así pasó el primer día y se frustraron los muchachos. Y bueno, le pedían al Señor: ¿por qué pasó esto, Dios? Y al día siguiente volvían a la plaza y hacían lo mismo y se esforzaban más en dar testimonio de su fe en Jesucristo, y nada sucedía. Y volvieron a su base a pedirle a Dios, y Dios les habló y les dijo: ¿saben cómo pueden vencer
este espíritu de rechazo y de orgullo y de soberbia que está operando en la gente que pasa por la plaza, pueden vencerla con humildad. Humíllense delante de mí. Entonces los muchachos se metieron con el Señor, escudriñaron sus corazones, revisaron sus actitudes y concluyeron: nos falta ser humildes en lo que estamos haciendo. Salieron al día siguiente con esa actitud que claramente la palabra dice que Dios da gracia a los humildes. Creyeron en eso, y ¿qué creen que pasó? La gente entonces empezaba a detener, se aglomeraban ante lo que ellos presentaban, y muchos conocieron el mensaje del Evangelio. La humildad es poderosa, mis hermanos. Vayamos a algún testimonio bíblico. Me encanta esto. Estuve meditando el libro de Números toda esta semana, ahí en mis tiempos devocionales matutinos, y me encontré con esta historia que refiere a Moisés. Vayamos por favor al libro de Números, capítulo 16. Números 16. Leamos en primer lugar los versículos 1 al 5. Números 16, 1 al 5. Coré, hijo de Ishar, o Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y este grupo de personas, lideradas por Coré, fíjese lo que hicieron, versículo 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, o sea, personas bien importantes en la comunidad hebrea, se levantaron en contra de Moisés. Versículo 3, y afirma el texto, subraya: se juntaron contra Moisés, quien era el líder del pueblo de Israel en el desierto, camino a tierra prometida, pero se levantan también en contra del sumo sacerdote levantado por Dios, quien es Aarón. Y les dijeron: basta ya de ustedes. En otras palabras, ya no los queremos como líderes. No sirven, nos han traído por aquí y solamente problemas. Se empiezan a quejar contra Moisés y Aarón, porque toda la congregación, todos ellos, y fíjense cuando operan espíritus de este tipo de rebelión, cómo buscan ser populares en la gente y satisfacer el oído, ¿verdad?, de los demás. Dice: porque todos estos, el pueblo de Dios, la gente, ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Ellos sí son buenos. Miren, hermano, el pueblo querían congraciarse con la gente, pero en cambio el cuestionamiento es: ¿por qué pues ustedes se levantan sobre la congregación del Señor? Y cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Versículo 4, ¿está leyendo conmigo? Ante la confrontación, ante la rebelión, ante los cuestionamientos, algo hizo Moisés. Observe muy bien. Lea conmigo el versículo número 4 en voz alta. Adelante. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. En la etimología de la palabra humildad, humillación, humillarse, en el origen esencial del término es postrarse, poner tu rostro sobre la tierra. Y claro, Moisés conocía este principio. Ahí había una confrontación terrible, liderada por hombres importantes contra ellos, incitando al pueblo a rebelarse también. Pero Moisés conocía a su Dios y los principios espirituales que tú y yo también estamos conociendo. Él sabía el poder de humillarse delante del Señor, y fue lo que hizo: se humilló. Versículo 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, esa fue la respuesta de Moisés después de haberse humillado delante del Señor buscando su rostro: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Es decir, Moisés respondió a los rebeldes, a los que querían hacer un motín. Bueno, veamos de parte de quién está Dios. Esa era la propuesta. Vamos a ver con quién está el Señor. Bueno, avance hasta el versículo 28 de Números 16.
Y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Todo lo que he hecho en el desierto, pueblo de Israel, es de parte de Dios. Yo soy obediente a Él y es por el bien de ustedes. Versículo 29: si como mueren todos los hombres murieren estos, es decir, estas personas, Coré y su séquito, los rebeldes, si como mueren todos los hombres mueren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Meterse con el Señor es tremendo, mis hermanos. Humillarse delante del Señor es de lo más poderoso que podamos tener al alcance. Y entonces Él hizo un desafío: si yo tengo razón, que estas personas sigan su vida como cualquiera de nosotros. Pero, más bien, si yo no tengo razón, si estoy equivocado, si estoy usurpando un puesto de liderazgo que no me corresponde, estas personas, Coré y sus seguidores, vivan como siempre han vivido. Pero si a mí Dios me envió, si a mí Dios me levantó, si Dios está conmigo, entonces que se los trague la tierra. ¿Qué creen que pasó? Versículo 31: aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Una manifestación más de las tantas que Dios había hecho en la vida de Moisés. Pero mis hermanos, yo estoy diciendo en esta mañana que para subir, ¿qué necesitamos hacer primero? Bajar, humillarnos. Moisés entonces, ante la confrontación, no se justificó, no defendió su posición, no hizo mención de las señales y maravillas que el Señor había hecho en su vida. Lo primero que hizo fue se humilló delante de Dios. Otro testimonio muy hermoso de la Escritura: hay un hombre, general poderoso sirio, su nombre es Naamán. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 5, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, a partir del 9. Pero déjeme leer el 1 es muy importante. Segundo de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová, fíjense, fue el Señor, salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Si la historia hubiera sido registrada hasta ahí y hubiera seguido con otra descripción, bueno, quizás ni siquiera se hubiera hablado de Naamán. Pero Naamán tenía un detallito, mis hermanos: era un poderoso, valeroso, conquistador de renombre, dice el texto, pero era, ¿qué cosa? Leproso, era leproso. Avance hasta el versículo número 9. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Alguien le dijo, una esclava de hecho israelita le dijo a Naamán: ve con el profeta Eliseo, él va a tener una respuesta para tu vida. Y va. Versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán, ¿verdad? Eliseo le responde a Naamán: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Trate de identificar aquí cómo empieza Dios a tratar con el orgullo, la soberbia de Naamán, pero Dios quiere sanar a Naamán. Pero primero, mis hermanos, antes de subir, ¿qué necesitamos hacer? Bajar, humillarnos delante del Señor.
Entonces Dios en su misericordia lleva a Naamán a un proceso de autohumillación. Entonces le dice: mira, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Si usted tuviera un problema determinado y un hombre de Dios le dice: haz esto, y tú lo crees, sabes que viene de parte de Dios, lo normal que responderíamos sería: voy a hacerlo, ¿a poco no? Pero el orgullo es tremendo. Lo hemos citado ya por 3ª vez. Dios resiste a quienes, pero da gracia a quienes, a los humildes. Pero este hombre era orgulloso, era soberbio. Versículo número 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era la expectativa que tenía Naamán. Voy a ir con el profeta, ¿verdad? Con mis guaruras, con mis carros, con mis caballos. Entonces el profeta va a venir, va a salir de su casa y me va a hacer reverencias. Mi gran señor Naamán, ¿qué se le ofrece? Y entonces yo le voy a decir: tengo este problema, y él se va a acercar a mí con toda reverencia y me va a tocar y voy a sanar. Así queremos que luego nos traten otros, ¿a poco no? Digan conmigo: a veces. Y entonces justifica, versículo 12, Naamán: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que este mugroso Jordán? Lo de mugroso lo digo yo. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y entonces Naamán: quédate con tu profeta, quien me lo haya recomendado, yo ya me voy. Dios resiste a los soberbios. O sea, Naamán estuvo por su soberbia dispuesto a regresarse a su tierra con todo y su lepra. Es que el orgullo y la soberbia son terribles, mis hermanos, nos enceguecen, nos ciegan. Pero sus criados, versículo 13, se le acercaron, le transmitieron humildad y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿a poco no la harías? Si te mandara a conquistar osos, lobos, ejércitos, ¿verdad que sí lo harías para que te sanara? Está implícita la respuesta: claro que lo haría. Pero es que Dios quería que se humillara a este hombre. ¿Cuánto más si te dice: lávate y serás limpio? Y aquí está la respuesta. Bendito sea el Señor que convenció a Naamán. El Señor nos convenza a nosotros también de esta gran virtud, mis hermanos, que nos da ventaja en la vida: la humildad. Él entonces, Naamán, descendió y se zambulló, obedeció, ¿verdad? 1 vez, 2 veces, 4, 5, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es la idea que te quiero comunicar. ¿Quieres subir? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres avanzar? Nadie quiere, Mau. ¿Tú sí? ¿No quieres subir? ¿No quieres avanzar? ¿No quieres ser levantado? Primero hay que bajar, mis hermanos. Humillarse delante del Señor es poderoso. Y nuestro ejemplo, yo estoy hablando de que cuando alguien se humilla, recibe la gracia de Dios y es exaltado por Él. No voy a ir al pasaje porque lo conocemos muy bien, lo hemos predicado. Nuestro ejemplo supremo, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, a partir del 5, se nos dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo descendió, dejó momentáneamente sus prerrogativas como hijos de Dios, su gloria, decidió no ejercerlas en la tierra, salvo por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre y fue a la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, se humilló hasta lo extremo. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Otra recompensa de ser humildes delante del Señor, de ejercer la humildad, y este es bien importante: ser escuchado por Dios. Claro que Dios escucha todo. Dios es omnipresente. Él conoce, sabe y escucha y ve todo. Pero aquí habla de la oración. Que tu oración sea escuchada tiene como elemento, requisito,
condicional el ser humilde delante de Él. Veamos otro pasaje del Antiguo Testamento, Primero de Reyes 21. Primero de Reyes, capítulo 21, a partir del 19. Y le hablarás diciendo, la historia se refiere al rey Acab. El rey Acab, que junto con otro rey llamado Manasés fueron los peores. Uno del reino del norte, Acab, y el otro del reino del sur, Manasés. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, Elías está comisionado por Dios para confrontar y reprender y castigar a Acab. Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esa es la condenación que Dios le está dando a Acab a través de Elías. Vas a morir y tus carnes y tu sangre la comerán y lamerán los perros. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Era terrible Acab. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que me has hecho pecar contra Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. ¿Cómo era Acab a los ojos de Dios? Lo vuelvo a preguntar, ¿cómo era Acab a los ojos de Dios? Abominable. Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó la sentencia que Dios había dado sobre su vida, era terrible, ¿no le parece? Espantosa, horrorosa. Pero mire qué hizo Acab. Y antes de leer lo que leeremos, yo le digo, si Acab pudo, ¿por qué yo no? Rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, este versículo que leeremos a mí me provoca, por un lado, ¿cómo decirlo? En mi humanidad carnal me molesta el siguiente versículo, pero en lo espiritual me conmueve y me inspira y promueve en mi gratitud al Señor. Lo leeremos. Fíjese lo que responde Dios. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué hizo Dios con Acab? Lo perdonó, mis hermanos. Las consecuencias del pecado, porque había faltado tanto a la ley de Dios, tenían que ser pagadas. Y así ocurrió con su descendencia. Pero parte de ese juicio no vino sobre Acab en vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Una sola cosa hizo Acab. Yo espero estar comunicándome en esta mañana con ustedes, amada iglesia. ¿Qué hizo Acab? Se humilló. Porque para subir, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bajar. Se humilló. Es poderoso cuando nos humillamos delante del Señor en oración. El Señor se agrada.
Nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Nosotros no podemos actuar como Dios. Y qué bueno, Dios es perfecto. Otra recompensa importantísima de la humildad. Este es bien importante, mis hermanos. Me guarda de soberbia. Me guarda de soberbia. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ya está en pantalla? Sí, ahí está. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? A ver, adelante. Entonces, delante del Señor, mis hermanos, no podemos caminar así, de una vez. Hoy el Señor nos está advirtiendo a todos, porque Dios resiste a quienes y da gracia a quienes, a los humildes. La humildad me guarda de mis soberbias. Y miren, no me digan que no, todos tenemos una porción de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de sentirme que me lo merezco y mejor que otros. Dígame amén. Es verdad. Pero si esa es una condicionante que me limita delante de Dios e incluso mueve a Dios a rechazarme, entonces la soberbia, esa maravillosa virtud cristiana, me guarda de las soberbias. En el Salmo 19 así lo testifica David. Salmos 19, versículos 12 y 13. Salmos 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A ver, levanten la mano quienes entiendan sus propios errores. Pues a veces sí lo hacemos, pero muchas veces no. Y le dice el salmista al Señor: líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es una oración que tú y yo debemos hacer. Señor, revisa mi corazón, revisa mis actitudes y por favor corrígeme en tu misericordia. Y eso es parte de la humillación. Pero vamos a terminar esta mañana. Yo podría seguir y seguir de hablar de los beneficios, de recompensas de la humildad, pero vamos a concluir con una idea, y es simple, la verdad. No simple, nunca es simple un consejo de la palabra de Dios. Más bien es sencillo de entender. ¿Cómo desarrollar humildad? ¿Cómo desarrollar humildad? Jesús nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Mateo capítulo 11. En Filipenses 2 el Señor dijo, a través de su Espíritu, a través de Pablo, dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos da el ejemplo de su humillación. Así es que, ¿cómo desarrollar la humildad? Aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Le voy a platicar algo histórico. Hay un personaje que se llama Mahatma Gandhi, ¿sí? Para quien no sepan, no solamente es el nombre de una librería muy popular y muy buena en el país. Es un personaje que existió en la India y él hizo toda una revolución pacífica para independizarse de Gran Bretaña. ¿Saben quién fue la inspiración de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. ¿Quién creen que fue? Jesucristo. Y él nunca fue cristiano. Él se formó, estudió leyes en Londres, Inglaterra, Mahatma Gandhi, y él fue rechazado por los cristianos de su tiempo porque era indio, o sea, de la India. Y entonces él concluyó: odio a los cristianos, pero amo a Jesucristo. Y siguió sus enseñanzas. Y la que más cautivó a Mahatma Gandhi fue la humildad de Cristo. Y entonces él y Dios dijo: vamos a vencer al imperio británico, nos vamos a liberar con una sola actitud: humildad. Esto es que es un principio universal, mis hermanos, y nos es dado por gracia a ti y a mí por la obra del Espíritu Santo. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor y nuestro Maestro Jesucristo. Es ¿cómo desarrollar la humildad? El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué hacer para desarrollarla? Eso también es muy importante: tener presente su palabra y obedecerla. Tener presente la palabra de Dios y obedecerla. Tener la fe en que el modo de Dios es mejor a mi modo o que al modo mío. Lucas 14:11. Lucas 14:11. Me gustaría que también la iglesia lo leyésemos en voz alta. A veces nos ayuda para
atender mejor una idea si lo pronunciamos en voz alta. Lucas 14:11, adelante todos por favor. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Si yo tengo presente en mi memoria y disposición a creer y guardar la palabra de Dios, esta clase de textos me van a sacar adelante y me van a sacar de problemas. Cualquiera que se enaltece, esto tiene aplicación en todo, en la casa, con la esposa, con el cónyuge, con los hijos, con el mesero que te atiende mal en el restaurante, con el despachador que no tiene buena actitud. Y vaya que yo tengo gran parte de ese problema. Me lo pegó mi consuegro. No, no es cierto, no es cierto. No, qué bueno que no he llegado. Sí, es que uno se siente, ¿verdad?, que lo merece todo. Y exige y nos paramos y mejor nos vamos y cosas así. Y esta semana que Dios me movió a preparar este tema, dije: Señor, ¿cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces te he ofendido? ¿Y cuántas cosas yo he bloqueado de tus bendiciones a mi vida? Y el Señor me recordó este principio y fui a la Escritura, y es un resumen lo que le estoy compartiendo, lo que a su servidor le ha bendecido. No crea que yo soy humilde, Yo tengo áreas de oportunidad. No me presento delante de usted como el que ya va delante del grupo y todo. No, mis hermanos, yo sé de qué pie cojeo. Y antes de que un predicador predique, ¿a quién cree que Dios habla primero? Al predicador. ¿Sí? Ahora, esto que le estoy compartiendo a ustedes se lo digo con toda humildad. Tener presente esta clase de instrucciones de la palabra me van a proteger, me van a defender, pero lo más hermoso, mis hermanos, no solamente me protege y me defiende, me pone en un estado, en un lugar donde a partir de ahí, Dios, ¿qué va a hacer? Me va a levantar. Porque para subir, primero, ¿qué tengo que hacer? Primero debo bajar. Así es que cómo desarrollar la humildad, aprender de Cristo, tener presente su palabra, y una bien importante que no tomaré tiempo para eso porque usted lo entiende, es orar con ayuno. Orar con ayuno. El ayuno nos humilla, mis hermanos. El ayuno nos ayuda mucho. El ayuno le dice a tu hambre, a tu necesidad fisiológica que te exige, que te demanda. No tenemos tantas necesidades fisiológicas, tenemos muchas, ¿verdad? Pero una que nos doblega es el hambre. Y como relojitos, ¿a poco todos no? Como el efecto Pavlov, ¿sí o no? Es más, a veces ni hambre tenemos, pero vemos el reloj. Ah, ya son las 3, vamos a comer. ¿A poco no? El hambre es tremenda. Pero cuando yo le digo al hambre, quietecita, ahorita va a ser tiempo de someterse. Someterse es humillaos bajo la poderosa mano de Dios, someteos a Dios, y cuando fuere tiempo Él los exaltará. El ayuno me ayuda a someterme delante del Señor, y le puedo dar muchos ejemplos bíblicos. Leímos uno, el de Acab, ¿se acuerda? Acab oró y ayunó, dice el texto. Incluye en tus disciplinas espirituales frecuentes el ayuno. Anticipo un aviso: pronto retomaremos las reuniones presenciales de miércoles de oración, y ese día vamos a ayunar. ¿Cómo la ve? Yo voy a ayunar de 4 de la tarde a 8 de la noche. No sé usted. No, 24 horas de ayuno. Porque vamos a ejercer este principio. Cuando yo me humillo y me apoyo en una práctica que es el ayuno delante del Señor, lo que ocurre, mis hermanos, después es poderoso. Así es que te invito que en esta mañana pienses, apliques lo que hoy consideramos. Si hubiera un humildómetro, ¿qué calificación obtengo? O un soberbiametro. Necesitamos crecer en esta virtud, mis hermanos. Dios quiere levantarnos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que subamos. Dios nos habló de los 5 pasos, de los 3 pasos, de los 3 métodos, de la estrategia. Nos habló de una sola virtud fundamental, indispensable en tu vida y en mi vida, que es la humildad. Inclinemos todos nuestros rostros
y demos gloria al Señor. Padre, gloria a tu nombre damos en esta mañana. Gracias por recordarnos cosas tan básicas que muchas veces por serlo las olvidamos. Pero hoy, Señor, venimos ante ti reconociendo nuestra condición. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Yo quiero que tomemos tiempo, mis hermanos, para tener una aplicación práctica, clara, que nos llevemos, no para hacerlo un ratito, sino que sea parte de nosotros. ¿Qué es la humildad? Es tener conciencia de nuestras virtudes, pero de nuestros defectos. Es pedir ayuda cuando la necesitamos. Es reconocer mis limitaciones, aceptar mis errores, admitir que no lo sabemos todo, estar abiertos a aprender, a desaprender, a reconocer el valor y la dignidad que todas las demás personas tienen por el mero hecho de ser o haber sido creadas a imagen de Dios. Y si esas otras personas también son cristianos y cristianas, entonces su valor es doble, no solamente por creación, sino también por redención. Ser humildes, estar dispuestos a ceder. Una frase que frecuentemente ejercemos en la casa de ustedes es esta: cuando empiezan ciertas discusiones y nos decimos, escoge tus batallas, no por nimiedades dañes la relación con tus seres queridos. Ser modesto y agradecido cuando el éxito viene. Y todas estas cosas que implican humildad, entonces traen beneficios, traen recompensas. La más importante es ser como Cristo, recibir la gracia de Dios y ser levantado por Él, ser escuchado por el Señor y ser guardado de soberbias. Nos resta pues una sola cosa: tomar una decisión en esta mañana y imitar a nuestro Maestro, que nos dio ejemplo de humildad, y pedir perdón al Señor. Esas actitudes, esas acciones que a veces ya se hicieron hábito en nosotros, parte de nuestro carácter, pero pidámosle al Señor nos dé de su gracia y nosotros seamos valientes para ser transformados.